Está allí desde bien temprano. Adrián, buen día, te escuchamos con todos los detalles. Hola Maru, muchas gracias. En el Salón de los Pasos Perdidos tenemos la oportunidad de conversar con el exministro de Economía y diputado Axel Kicillof. Diputado, gracias por atendernos. Preguntarle qué significa este pacto. ¿Este pacto va a mejorar la economía? ¿Va a ordenar en cuanto a números al país? La verdad que es una situación que se ha enrarecido muchísimo. Nosotros venimos diciendo desde que se inició esta situación de querer aprobar los acuerdos que cerró Macri con los fondos buitres, que hemos denunciado que hay un apuro tremendo, una precipitación muy grande, que ahora se agregan otros aspectos bastante oscuros, como ha sido que acá en el recinto, en esta discusión, muchos diputados que han argumentado en contra de los acuerdos por factores que ahora voy a explicar, pero que me parecen perfectamente razonables, porque la verdad es que es muy riesgoso votar esto así como está, pero algunos diputados han acusado que hay aprietes directamente. Primero el apriete general que hemos sentido todos cuando el propio presidente de la Nación nos dijo, como no pasaba hace mucho tiempo, miren, o se vota esto o va a haber hiperinflación, va a haber ajuste, va a haber entonces problemas económicos. ¿Qué dijo el presidente esto? No, yo creo que el presidente necesita aprobar estos acuerdos con los buitres porque será un compromiso con los bancos extranjeros para conseguir endeudamiento. Me parece que hay tanta necesidad de endeudamiento injustificada que los buitres es una condición para poder conseguir plata de los bancos. ¿Se le está prestando atención a las políticas internas? Se habla mucho del estancamiento que hay en el consumo en la Argentina. Sí, lo que yo veo es que el gobierno de Macri, desde que asumió, inmediatamente devaluó la moneda, llevamos 60% de devaluación del peso, a eso se agregó un tarifazo del 500, 600%, es decir que ha habido muchas medidas económicas que han afectado el bolsillo de la gente. Cuando se afecta el bolsillo de la gente, el poder adquisitivo del salario, ya sea por aumento de tarifas o ya sea por los aumentos de precios que se aceleraron tremendamente. Yo veo que Macri trata de echarle la culpa al gobierno anterior, pero cuando uno devalúa la moneda tan fuerte, pasó en todos los países del mundo, pasó siempre en la Argentina, va a haber un tema que se va a notar en la mesa y en el changuito de los argentinos. Eso está pegado en el poder adquisitivo, entonces hay menos demanda interna, eso genera menos mercado interno y genera recesión, obviamente. Diputado del sector Cambiemos dicen, bueno, el Frente para la Victoria está en contra de nuestro proyecto, pero cuando estuvieron ellos no lo pudieron resolver. Sí, lo que nosotros decimos es que hemos resuelto durante estos años todos los problemas del default de 2001, una deuda que no contrajimos nosotros y que no defaulteamos nosotros como fuerza política. Resolvimos todos los problemas, pero para cada problema nos tomamos el tiempo necesario y tomamos una posición fuerte para negociar con los acreedores. Por eso tuvimos tanto éxito en los descuentos que conseguimos. Macri, en cambio, fue y negoció en pocos días y consiguió acuerdos que son claramente muy desfavorables. Lo aceptan todo. Mirá, en la Cámara todos los bloques han dicho que estos son muy malos acuerdos, pero además traen riesgos muy grandes, porque si vos le pagás a Singer una enormidad, pueden venir los que ya habían arreglado por cifras razonables a pedir lo mismo que Singer. Entonces, ante eso lo que nosotros decimos es hay una solución. Doy un caso, dicen que esto viene de hace 15 años, es mentira. Los fondos buitres compran los bonos en 2008, no hace 15 años, van a los tribunales, consiguen la primera sentencia en 2012 y terminan en 2014. Esto tiene menos de un año y entonces lo quieren resolver en minutos porque no quieren negociar duramente y porque tienen desesperación por volver a tomar deuda. La Argentina, en cuanto a los acuerdos internacionales, mira hacia el Pacífico y deja de lado la región. ¿Esto cómo lo observa? Observo que efectivamente hubo devaluación, ajuste, despidos y está pidiendo, han hecho una apertura de las importaciones que también afecta, apertura a la salida de capitales y ahora vemos que en cuanto a la alineación internacional del país, lo que vemos es que contra el Mercosur y nuestra región se está priorizando probablemente Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Nosotros no tenemos un prejuicio ideológico, lo único que decimos es que como país que está en vía de desarrollo nos resulta mucho más fácil trabajar con los mercados vecinos, emergentes y las otras
otros países que hoy tienen bastante peso en el mercado internacional y no casarse como en la época del menemismo en relaciones carnales con Estados Unidos. Nos fue muy mal. Nosotros no decimos no a relaciones con Estados Unidos, pero relaciones desde la soberanía, desde una igualdad. ¿Encuentra algo positivo en estos 100 primeros días de gobierno de Mauricio Macri? Sí, la verdad que han planteado algunas cuestiones de discusión y de objetivos, como el tema de bajar la pobreza, el tema de, obviamente, discutir el impuesto a las ganancias, todas cuestiones que yo creo que tienen de interesante, que son a favor de los trabajadores. Ahora, medidas concretas no se ha visto nada, porque cuando en la campaña Macri decía voy a sacar el impuesto a las ganancias, nadie más paga impuesto a las ganancias, cuando vemos su decreto, lo saca por decreto, que ahora fue anulado, porque la verdad que lo que hizo es que más gente pague impuesto a las ganancias. Es muy raro esto que está pasando, porque todo lo que le prometió a los sectores y grupos económicos más concentrados lo cumplió rápidamente, levantar las retenciones, devaluar la moneda, a las mineras, a las petroleras, Porque el campo no terminó liquidando los dólares que le prometieron al Patgay. ¿Qué pasa con el campo y el gobierno actual? Sí, el peligro que tenemos en esto es que un gobierno que en lugar de plantarse frente a los buitres o por caso frente a los poderes económicos locales le da concesiones y concesiones a cambio de promesas que después no cumple. Esto suele pasar, a mí como ministro me ocurría que hay que tener mucho cuidado con hacer estas promesas de que van a venir 25.000 millones de dólares y después no vienen. El propio gobierno cuando devaluó lo que dijo es van a venir 15.000, 20.000 millones de dólares y no llegaron. Entonces ese riesgo de que no liquiden las cerealeras, de que no liquiden los exportadores, las mineras, cuando se le da todo, nos deja a nosotros en una condición donde no tenemos ingresos, pero ya perdimos. La gente que se está levantando y sigue el noticiero de Maru Fernández, prende la televisión y observa lo que se está debatiendo en el Parlamento. ¿Qué va a pasar si hoy Cambiemos, el bloque de Mauricio Macri, aquí en el Congreso, obtiene este proyecto, o por lo menos la media sanción? ¿Qué le puede llegar a pasar a la Argentina? Sí, lo primero que digo es que si lo obtiene tendríamos que discutir un poco quién lo votó, ¿no? Porque hay bloques que se han opuesto muy fuerte y que ahora los vemos cambiando de opinión y votando a favor en el marco de reuniones que no conocemos. Se han visto algunos teléfonos que aparecían cosas raras, hemos visto que Mauricio Macri estaba por acá dando vuelta a Frigerio y los gobernadores... ¿El ministro del Interior estaba en el Parlamento? Vino diciéndole a los gobernadores aparentemente que no iba a haber fondos, si no le decían a sus diputados que votaran. Eso es lo que ha trascendido, lo tienen que explicar ellos. Yo simplemente digo que ha habido cambios de opinión muy fuertes, muy drásticos, y que si con esos votos van a conseguir la aprobación del proyecto, yo creo que es como en las viejas épocas donde leyes que no se le podían explicar a la gente en qué les servían, se aprobaron por cuestiones que todavía siguen en la nebulosa. La última, los despidos en el país, hay muchísimos. ¿Cuánto de realidad tiene esto? Mirá, como han cerrado el INDEC, criticaban a nuestro gobierno la justeza de las cifras y ahora han cerrado directamente el INDEC, no hay estadísticas, o sea que los despidos no los podemos conocer por una oficina pública ni para poder discutirlo. Lo que sabemos son los datos que son de público conocimiento. El propio diario de La Nación, que es realmente un diario hoy bastante oficialista y que apoya al gobierno de Macri, lo apoyó en la campaña, lo sigue apoyando, como el diario Clarín, ha hablado de 120.000 despidos, pero esos son básicamente privados, 20.000 públicos y 100.000 serán privados, y a eso hay que sumarle todo el trabajo informal que no está computado en esos despidos. Entonces yo digo que son volúmenes para 3 meses de gobierno muy grandes, y eso tiene que ver con las medidas que tomó Macri, no con otra cosa. Devaluó Macri, subió las tarifas Macri, se le movió el tipo de cambio en las reservas, ahora quiere pagarle a los buitres, que nos va a generar una carga de intereses muy fuerte. La verdad es que es muy irresponsable decir que es pagar los buitres o seguir con el ajuste, porque no es verdad que se va a venir el ajuste ya empezó. Diputado Kichilov, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Mario, vamos a continuar. Se cree que a las 8:30, 9 de la mañana, se va a votar el paquete de leyes, propuesto por el Poder Ejecutivo. Obviamente, Cambiemos ya se confirmó que tiene los votos necesarios. Muy bien, Adrián, te dejamos trabajar allí. Muy bueno tu trabajo, excelente entrevista. Volvemos en minutos si tenés prioridad. Cualquier cosita nos avisás y retomamos el contacto con vos, que estás trabajando allí desde bien temprano en el Congreso de la Nación.